Buenas noches a todos y todas y todes. Eh, eh, Agradecemos mucho que estén esta noche acá con nosotros. Eh, Vamos a presentar a Sol en este momento donde vamos a conversar con ella sobre el estudio que recién eh, acaba de publicar la prensa. Es importante decir que Sol es una de las periodistas que tenemos en nuestros conversatorios periódicamente, diría yo. Y como todos y todas sabemos, ella es una periodista destacada, eh, cofundadora de la revista Concolón. Es importante señalar que ha escrito y escribe en diarios a nivel internacional desde España, Estados Unidos y América Latina y por supuesto desde las páginas de los diarios nacionales. Tiene muchos premios, premios de la Sociedad Interamericana de Prensa, eh, y además del Fórum de Periodistas. Y recientemente obtuvo un premio importante en Panamá en, con el Premio Nacional de Periodismo de este año. Ganó el Gran Premio Nacional de Periodismo junto a María Teresa Ronderos por la investigación Patria Minera. Y también obtuvo de forma individual el premio a mejor reportaje por el trabajo Despojo Impune. Y yo creo que el trabajo que hace Sol va a continuar cosechando muchos más premios en un ámbito donde pareciera que el periodismo tiene que brindarnos muchas más herramientas a los ciudadanos y ciudadanas para enfrentar las coyunturas que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Eh, yo me alegro de que esté acá. Sol, siempre que le decimos Sol, queremos tenerte en el programa, ella siempre nos dice que sí, afortunadamente, porque nos ayuda a reflexionar, a pensar, a ver qué luces no tenemos para brindarles a toda la ciudadanía sobre todo lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, y vamos a tener a Monchi que va a estar también apoyándonos en esta discusión con Sol y esperamos que todos y todas puedan hacer las preguntas que se requieren para pensarnos en este momento con esta situación que tenemos. Sol. ¿Qué Bueno, tal? yo ¿Cómo diría, estás? para darle la palabra a ella, que Ujú. ella es el sol de nuestro periodismo de Ah, investigación y que nos va a Justo alumbrar eso te iba a y decir, esperamos Monchi. que nos siga alumbrando, ¿verdad?, sobre temas tan complejos que afectan a toda la ciudadanía. Gracias, Sol, por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias a ustedes. Estoy feliz de compartir la experiencia y el detrás de la investigación que publicamos el lunes con Colón, la prensa, a quien agradezco muchísimo haberse sumado a la alianza también, y CLIP, el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, que dirige María Teresa Ronderos, que acaba de ganar uno de los premios más importantes de libertad de prensa del mundo, con quien también hicimos Patria Minera. Así que nada, bueno, esta investigación fue intensa, fue monumental, no la pasé nada bien mientras la hacía, la verdad, yo creo que los otros días pensaba, ¿no? Que hay que contar un poco los procesos también, además de los hallazgos, para que se entienda un poco lo que implica investigar, que es tremendo, sobre todo porque en esta época de, bueno, ahora le cuento los hallazgos y todo, ¿no? Pero en esta época donde justamente lo que se busca y justamente la operación que describimos en la investigación, que descubrimos y documentamos en la investigación, lo que busca es deslegitimar, siempre aparecen estas cuentas anónimas o coordinadas o actores coordinados con intereses
en las investigaciones que una hace con intereses concretos, que enseguida reaccionan deslegitimando a la periodista, como ha pasado esta semana, digamos, muchísimo, ¿no? Y digo, si realmente, o sea, cualquier persona que medianamente entiende, no digo, mi sobrino de 7 años lee y me dice, wow, ¿cómo hiciste? ¿Cómo cualquier persona lo entiende, ¿no? Si lo lee, pero tampoco todo el mundo lee, evidentemente. Entonces, no lo digo despectivamente, sino que por falta de tiempo, lo que sea. Entonces vienen bien siempre estos espacios y un poco para contar lo que implica investigar esto, el esfuerzo que se hace, el tiempo, las horas, las noches, el proceso mismo de chequeo, de edición, de revisión legal, digamos, cómo se cuida que todos los datos estén bien, que todo sea real, que todo tenga evidencia. Entonces empiezo, digamos, al revés, ¿no? En vez de los hallazgos, digo, acá hubo mucho trabajo, yo sé que todos lo sabemos, pero en la misma investigación, todo lo que se ha publicado tiene evidencias que están compartidas en la investigación y por eso es un poco larga, porque cada cosa hay que poner como blindar, ¿no? Como entender que tenemos los datos y cómo lo hicimos y cómo los obtuvimos y por qué decimos que esto es desinformación y por qué decimos que esto es ataque y no opinión o intercambio o libertad de expresión. Bueno, es un poco difícil en el ruido que generan en red justamente quienes están interesados en que no haya debate, ninguno, ni información verificada ninguna. Eh, es muy difícil, pero se puede. Y creo que en este caso eh, mayoritariamente, te diría que casi 99%, han sido asombrosos los llamados y la repercusión realmente enorme, por suerte, ¿no? Porque para eso hacemos las cosas, para que circulen, se conozcan, se discutan también, se opine, pero desde un lugar de honestidad. No sé qué quieren que les cuente ahora. Tus hallazgos, de una forma reducida. Hombre, aquí todo el mundo ha leído la investigación, casi seguro, ¿verdad? Pero No, no, bueno, compartamos. es importante una síntesis de esos hallazgos porque son tan importantes, tan espectaculares, porque de verdad la gente, y me incluyo entre ellos, no imaginamos hasta dónde se puede llegar para desinformar, para atacar, para deslegitimar. Es que no nos lo podemos creer lo que hemos leído, de verdad. Y en efecto, es un Sí, poco larga porque tienes que sustentar con mucha firmeza y con mucha seriedad y objetividad lo que has descubierto. y además que es mucho lo que descubrimos. O sea que también, bueno, en fin, lo que hicimos fue, o sea, hay un proyecto regional que se llama Taladores Digitales, que digamos que no es una investigación solo de Panamá, hay medios de 6 países, liderada por CLIP, que está en Colombia, eh, que dijeron vamos a rastrear el hostigamiento digital en redes a defensores ambientales. Entonces, lo primero era buscar esos ataques, si había hostigamiento, digo, podía ser que tal vez no había nada de hostigamiento, ¿no? Viste, cuando eso pasa mucho también en periodismo, que te llaman y te dicen, no, tenemos un proyecto de, no sé, lo que sea, por ejemplo, qué sé yo, asesinatos. Y a lo mejor no hay historia en un país de eso, qué sé yo, viste, puede ser que no haya historia. Entonces, medianamente uno hace un pre-reporteo para ver si es que, bueno, o sea, a mí me llaman y digo, bueno, ok, voy a mirar a ver qué pasa. Igual era bastante obvio que pasaba. Cualquiera que entraba a redes de vez en cuando se daba cuenta el nivel de ataques que había en contra de Raiza Banfield, de Camila Ibar, de Sal de las Redes, de Siam, en ataques que daban la apariencia de ser coordinados.
porque estaba como muy repetida la narrativa. Entonces lo primero que hicimos, pero pues bueno, fue rastrear en redes ataques a defensores ambientales. Rastreando, todo eso lo fuimos poniendo en una base de datos. Cuento el proceso porque es lo que te da el hallazgo, ¿no? Lo fuimos poniendo en base de datos, cientos de ataques. Y poníamos qué cuentas atacaban, a quiénes, y la fecha, en qué momento, y la evidencia. O sea, poníamos el link original del ataque, pero también hacíamos captura de pantalla y íbamos guardando todo en carpetas con un link de evidencia, porque puede ser que la cuenta después desaparecen. Claro. O borran, porque como son cuentas creadas para eso en un momento determinado, puede ser que después ya no existe más esa cuenta, ¿no? De hecho, pasó con algunas que al momento de publicar ya no existían. Lo fuimos documentando y cuando tuvimos como la base de datos, íbamos alimentando, vimos que había ataques en el mismo momento, o sea, 2 semanas de cuentas, de las mismas cuentas, o sea, de un universo de cuentas, pero que se repetían, no es que eran pocas, pero siempre estaban esas cuentas, hacia los mismos blancos. Entonces, 2 semanas era Raiza sobre todo, después Sal de las Redes en un momento, y esos momentos en los que se atacaba tenían que ver con cosas de contexto, de la realidad. Pero no solo con cosas del contexto. Por ejemplo, el caso, o sea, no solo cosas del momento, sino también, no solo cosas del momento, sino cosas que parecían como coordinadas. Por ejemplo, el caso de Siam o de Martita Cornejo, que están en las 2 notas, porque son 2 entregas, pero la de investigación es una. Ahora les voy a contar cómo fue en esos 2 casos, sino también contra medios o periodistas que simplemente informaban sobre el tema minero. Y mayoritariamente eran sobre el tema minero y también un poco sobre Puerto Barú, pero de las mismas cuentas del tema minero. No era una estructura diferente la de Puerto Barú, eran las mismas cuentas que reiteraban ataques con el tema minero fundamentalmente, casi exclusivamente te diré, pero si aparecía en el contexto Puerto Barú, aprovechaban el tema de Puerto Barú para atacar a los ambientalistas que cuestionaban. O el tema de Río Indio, por ejemplo, que les sirve también en la narrativa de el que yo ataco se opone al progreso y está en contra del empleo. Como estas narrativas que también se repetían. Entonces, vemos en la base, se repiten las cuentas que atacan, se repiten siempre, los blancos van variando, los momentos van variando, responden al contexto o a algo que parece orquestado. En estas que responden al contexto, por ejemplo, La Estrella de Panamá publica la encuesta BEA, donde se indica que el 74% de los panameños rechazan la minería, o sea que había aumentado el rechazo a la minería. Y en ese momento se activan todas estas cuentas que habíamos visto ya atacando a defensores, se activan para atacar a la prensa. A la estrella y a cualquiera que comparta eso. O sea, por ejemplo, si yo compartía eso, me atacaban esas cuentas, llamándome obtusa, que no tengo ni idea, sacan una encuesta anterior de Gallup que no publicó ningún medio de comunicación, salvo 2 o 3, justamente los 2 o 3 medios de comunicación que participan del enjambre minero, ¿no? O sea, es marginal eso, porque también acá está muy claro, digamos, que no participan todos los medios, digamos. Tal vez no todos los medios investigan minería, pero no participan todos los medios en los ataques. O sea, no todos los medios se suman a atacar y a desinformar. Son un puñado de medios y líderes de opinión, conductores de espacios radiales, etc. ¿Qué había en todo eso? ¿Quiénes son esas cuentas? ¿Cuándo se crearon? ¿De dónde salieron? Y hay herramientas online para ver
quiénes eran estas cuentas, sobre todo las anónimas. Las empezamos a rastrear y vemos que estas cuentas anónimas se habían creado mayoritariamente, las que participaban de los ataques, ¿no? Y de la desinformación, que son las dos grandes narrativas de la campaña por la reactivación de Cobre Panamá, se habían creado todas entre 2020, casi todas mayoritariamente entre 2024 y 2025. 21 de esas, o sea, el 20% de esas se habían creado entre febrero y marzo de 2024, que son las más activas, las anónimas que vemos más activas, se crearon en ese momento. En ese momento, ¿qué pasó ese año y el año siguiente y demás? Estaba asumiendo un nuevo gobierno que de José Raúl Mulino, que en el discurso de asunción, cuando toma posesión del cargo, dice que se va a estudiar seriamente el tema de la minería, pero que se va a respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el clamor popular. Pero para enseguida manifestar que los que protestaron eran 5 gatos y que el nuevo contrato, la nueva fórmula jurídica que se aplica a la reactivación no va a pasar por la asamblea, o sea, se va a reactivar, o sea, no se respeta el fallo, no va a pasar por la asamblea, o sea, menos participación, ni iba a ser de manera directa, digamos. O sea, la Corte y la asamblea ya quedan fuera, porque la Corte indicó en 2023 que tenía que haber participación ciudadana para un tipo de concesión de este tipo. A partir de ahí, todas estas cuentas, o sea, que son 3 niveles. Las cuentas anónimas, que son todas estas cuentas que ya conté, que se crearon en un momento determinado y demás. Las cuentas con algún vínculo con la empresa minera, hay muchos empleados que atacan y desinforman, pero también hay otros actores que participan que tienen un posible o podrían llegar a tener un vínculo. Esto no quiere decir que todas las personas que estén a favor de la reactivación sean parte de este enjambre. Está claro, pero vamos a aclararlo por las dudas. Debe haber un montón de gente que honestamente acompaña, apoya y promueve la reactivación, y no porque reciba un beneficio económico de eso, sino porque realmente cree que la minería es buena y que es bueno para Panamá. No estamos hablando de ellos en la investigación. Estamos hablando de este universo de cuentas que parecen coordinadas en momentos determinados y que siempre intervienen juntas, confluyen juntas para mantener ciertas narrativas durante el mayor tiempo posible y con el mayor alcance posible en circulación en redes digitales, en redes sociales, en el universo digital. Entonces, las anónimas, las con posibles vínculos o vínculos transparentados, como los empleados, y hay un tercer grupo, que son estas cuentas también creadas todas en 2024, que adquieren, simulan ser medios de comunicación en estética, en nombres. Son 6 de ellas manejadas por una misma estructura, que te lleva a la pista a una agencia de marketing en México, que ya había participado con un contacto, un email. Eso lo sabemos por el contacto que tienen en la página de transparencia de Facebook. Ese email, un poco, o sea, no lo tienen visible en el muro, lo tienen como un poquito más atrás, pero ahora les cuento cómo llegamos a eso. Que comparten todos los contactos, o sea, que están manejadas por una misma estructura, ya empresa, persona, la agencia de México. Ese email había salido ya, lo habían descubierto colegas en México, con una campaña de ataques coordinados contra Claudia Sheinbaum en la campaña presidencial, que finalmente ya fue electa. Y es una de las presidentas con mejor imagen de la región, así que lo que vemos también es que a veces no resulta, pero hay una intención clara de embarrar la cancha, digamos, ¿no? Estos 6
simuladores de medios, son páginas de Facebook que también tienen presencia, a lo mejor una tiene presencia en YouTube, otra tiene presencia en otras redes, pautaron entre el año pasado y $60.000 para poner en circulación, darle más visibilidad y más alcance a videos y posts que desinforman y atacan y alientan teorías conspirativas como campañas del miedo. Todo eso con el interés puesto en reactivar la mina. Es esparcir mensajes por distintas vías, en distintas formas, para impulsar la reactivación. Y también para generar la apariencia de apoyo popular. Porque ponen un video, por ejemplo, que dicen, ay, los ambientalistas dicen que, pero es mentira, todos los panameños quieren progresar. Una encuesta del 66% está a favor, miren los panameños en el interior. Hay una que simulan que entrevistan a un ambientalista con la cara borrada y dicen, borramos la cara para mantener la privacidad. Y el ambientalista dice, no, es malo, es malo. ¿Y vos qué tenés en el celular? No, no sé. ¿Y vos sabés que tu celular te cobre? No, no sé. Para hacerlo quedar mal. O sea, es todo producido. Hay cosas muy producidas para deslegitimar cualquier crítica a la reactivación o cuestionamiento. Entonces, los ataques van ambientalistas, pero también a periodistas. Sabrina Bacal es una de las más atacadas. Muchísimo. O sea, sobre todo atacan a mujeres, además, obviamente, porque son de manual. Raiza, Camila y Sabrina son por lejos, como Martita Cornejo también, pero también atacan a los abogados del Movimiento de Abogados por la Patria que presentaron demandas. O sea, toda la gente que cuestione la reactivación por motivos legales, ambientales, institucionales, por lo que fuera, con evidencias y digamos, con voz pública, dando la cara con evidencias y demás, son atacadas por estructuras que no dan la cara y ponen mucha plata para poner en circulación esos mensajes. Ese es el resumen. Eso ocurre de manera coordinada, ocurre en momentos específicos y ocurre para atacar y deslegitimar y para desinformar o hacer greenwashing, como le llamamos, que es lavarle la cara a una industria extractiva que causa enormes daños ambientales y es que está documentado, digamos, está documentado por el propio Estado panameño. Nosotros en Patria Minera hicimos una de las entregas, son 5, presentamos pedidos de acceso a información pública por ley de transparencia al Ministerio de Ambiente para acceder a todas las inspecciones que se hicieron al proyecto de cobre y los propios inspectores anotaron 232 daños ambientales, que ellos los ponen como incumplimiento, pero en las descripciones está claro, ¿no? Como riego de metales, mal almacenamiento de combustibles, un montón de cosas que no cumplieron con las comunidades, deforestación por fuera del área de la concesión, o que no cumplían con los planes de deforestación como estaban indicados en el estudio de impacto ambiental. Entonces nosotros documentamos y está esa nota, ese reportaje también en Revista con Colón que se llama Las pruebas de los daños ambientales de Ferrocuentul en Panamá, 232 daños. Entonces el propio Estado tiene la información, quiero decir. O sea, cuando se dice causa daño, no es una cosa ni ideológica, ni de izquierda, ni de comunista, que son los insultos habituales que vimos en estos mensajes, que le llaman agentes del chavismo, extorsionadores, que cobran de agentes extranjeros para desestabilizar el país. Uno decía que, por ejemplo, los indígenas no habían recibido 23 millones de euros de Pedro Sánchez en España para salir a protestar en 2023. Todo eso sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, ponen a circular estos tipos de mensajes que le dan plata, o sea, le inyectan esteroides para que circulen más, y esos mismos videos son compartidos por otras cuentas anónimas o con nombres de causas o medios en TikTok y en Instagram, que es otro universo que ahora les voy a contar después, y por los empleados, por supuesto, y por ciertos actores que parecen tener un vínculo, algún tipo de vínculo, porque siempre están
esparciendo las mismas narrativas, ¿no? Poniéndole apodos a las voces públicas que cuestionan, como la Swiftie o la arquitecta mentirosa, todo este tipo de recursos para deslegitimar, sin debatir. Porque lo que se ve es eso, que es muy importante porque no se trata de un debate, se trata de esparcir desinformación y ataques para que la otra opinión, no, para que esa voz pública deje de existir, deje de estar legítima, la muerte, digamos, digital. Y eso es algo que pasa, que pasó y que pasa. Y que ahora está pasando, digamos, porque con la investigación están reaccionando de la misma forma. Lo cual Rafael, ratifica la investigación. Rafael quiere decir algo, preguntar. Sí, tengo dos cosas seguras. Nunca mejor puesto el nombre de Sol y estoy clarito que no voto por mi ley. A ver, No, este es no un hablo tema de eso porque vos me serio. agarran todo para atacar. Yo periodista. Yo no opino, yo estoy hablando de los hallazgos. A ver, sobre todo este tema que estás hablando, nos advirtió a Noah Harari hace mucho tiempo de todo el problema que venía con todo este manejo de la información digital y de las redes y toda esta cosa que me acuerdo que lo leí el libro hace 3 o 4 años y ni Yo siquiera estoy pensábamos escuchando que iba a llegar. bien, ¿es ¿Me mi escuchan? conexión? ¿No me escuchan? Se te escucha mal, se te escucha mal. A ver. ¿Y ahora? Ahora mejor. Ok, perfecto. Refiero que sobre este tema me recuerda a Noah Harari cuando había adelantado lo que iba a pasar con todo este tema de la inteligencia artificial cuando apenas empezaba. La distorsión de todas las noticias, porque hoy ya no puedes creer nada. Yo he tenido, con todo este tema de información y con el tema de la minería, soy economista, entonces entiendo los grandes recursos que le puede aportar la minería a Panamá y también entiendo los grandes daños que le puede causar. Entonces aquí hay un tema de equilibrio. ¿Cómo combinas, sin llegar al extremo de Bolivia? Creo yo que Bolivia prohibió radicalmente la minería, pero un país como Panamá tiene difícil renunciar a eso. Yo tengo la duda cuando las protestas de la minería, yo no sé si la gente salía a protestar contra la corrupción que había ahí atrás o realmente con el tema de la minería. ¿Cómo conseguimos, aparte de todo el tema que estás contando, de toda la desinformación que existe hoy, que todo es cómo pueden cambiar el voto de la gente en unas elecciones en un país con temas falsos y absolutamente falsos? ¿Cómo consigues que haya? Yo personalmente me inclinaría a que los panameños voten, que los panameños decidan qué hay que hacer. Pero ¿cómo sabemos que van a estar bien informados? ¿Cómo sabemos que no van a ser engañados? ¿Cómo sabemos que las noticias que reciben son por los canales adecuados? Porque detrás de esto, la corrupción que hay, la corrupción que hay ahora es de risa con lo que puede pasar allí. ¿Me entiendes, Sol? Sí, a ver, yo no sé si, o sea, para afirmar si es efectivo o no, habría que tener más información, ¿no? Yo siento que
que no es que hago una campaña y consigo convencer a la gente. Me parece que no funciona así, que de hecho en este caso no funcionó, porque no solo la mayoría de la gente está en contra de la reactivación, por los estudios de opinión que publican su metodología, cómo se hizo, que son confiables, digamos, ¿no? No solo la mayoría de la gente está en contra, sino que es cada vez más gente la que está en contra. Entonces, evidentemente tuvo un efecto adverso la campaña, porque ven que hay mucha plata, no sé por qué, igual sería como Exactamente, irresponsable afirmarlo. exactamente. A eso me Pero estoy lo que refiriendo. sabemos, el dato de la realidad, es que hay más gente en contra que antes de la campaña. O sea, este es el dato de la realidad. Entonces, yo no, la verdad es que no podría afirmar que funciona. Lo que sí sé que es que en verdad también se hace mucho, no sé con qué intención de engañar a la gente, de engañar a la, obviamente con intención de engañar a la gente, pero no sé si es para ponerlos a favor, aunque ellos sí querían ponerlos a favor, y eso está en una circular interna de la empresa. La lectura de la empresa con el contrato, con las protestas de 2023, es algo que también contamos en Patria Minera en la entrega de Quien mueve los hilos de Fair Quantum, es que en ese momento, digamos, descargamos todos los informes de la empresa que tienen ante la SEC en Estados Unidos. Todas las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a subir sus balances, su información interna, todos los informes a sus accionistas. Los leímos todos porque también nos interesaba, como no nos contesta las preguntas, publica réplicas, pero no nos contesta. O sea, en ese caso, para Patria Minera le mandamos 18 preguntas a la minera y no nos respondió. Ahora tampoco me respondió. Después publica réplicas sin responder, pero no responde el cuestionario. Ojalá que lo responda, porque sería buenísimo. O sea, a mí me interesan sus respuestas, realmente. Saber cómo justifica o qué explica sobre estas cosas. Yo lo quiero saber, pero no responde. Entonces, lo que hicimos para entender un poco qué pasaba internamente, porque la información es confusa, es interesada. Por ejemplo, cuando muchos medios publicaron que había pérdidas, creo que diarias, era de $1.700.000, una cosa así, por el cierre de, no me acuerdo el dato exacto, pero era una cosa más o menos así, por el cierre de Cobre Panamá. Entonces, una pregunta para la minera era cómo construían esa cifra de pérdidas. Claro. O sea, quiero saber cómo construiste ese número, porque ¿de qué? Y no nos contestó. Tampoco nos contestó los aportes de regalía, no nos contestó el MISI, qué aportes hizo Minera Panamá, porque hasta hablaba de miles de millones de dólares que Panamá pierde. Dijimos, bueno, a ver, ¿cuántos? Presentamos pedido de acceso a información por ley de transparencia, tampoco nos contestó. El Ministerio de Economía tampoco nos contestó. Entonces el Estado esconde, la minera tampoco respondía. Entonces fuimos a ver los balances, que ahí está la información, y en todos los años que operó fueron 600 millones, o sea, una cosa por ahí era. O sea, estaban muy inflados los números de los comunicados, ¿no? Y bueno, y en uno de esas circulares internas para accionistas, la empresa dice que sí, que hay mucho rechazo a la minería en Panamá y al proyecto en 2023-24, es del 24 eso, y que creen que se debe a un problema de comunicación de la empresa y que por eso iniciaron un activo plan de comunicaciones con presencia en ferias, y ahí repasan todo lo que hicieron. ¿Qué es lo que vimos? La minera auspiciando, la minera poniendo patrocinio, la minera poniendo publicidad, la minera haciendo acuerdos con alcaldes y poniendo plata también en el universo digital. O sea, fueron varios frentes muy agresivos, muy agresivos. Ahí en ese momento contamos parte de la campaña. Describimos un poco lo que pasaba en redes, pero no llegamos a profundizar porque era enorme esa investigación. Entonces, bueno, lo pudimos ver ahora, ¿no?
pero la verdad es que yo no me animaría a afirmar que se engaña a la gente. Lo que sí seguro puede pasar es que, bueno, en este caso no logró engañar, digamos. En el caso concreto, porque todos los estudios de opinión de CIEPS, de La Estrella y de la prensa dan un porcentaje ampliamente mayoritario en contra. Pero afecta mucho, afectó sí la discusión pública, en los medios, o sea, por un momento, no sé si se acuerdan el año pasado hubo un momento que parecía que todo el mundo estaba de acuerdo con la reapertura. Daba esa sensación, digamos, la creación de falso consenso que hace que la gente se censure, se autocensure, que no se anima a hablar, que no quiera discutir para que no lo señalen de loco o sea, es el efecto que causa en excluir voces de la conversación. Cuando hay que promover la conversación, ¿no? O por lo menos dice que promueve. Entonces eso me parece lo más grave, porque sí, a mí yo hablé con un montón de colegas, con un montón de profesionales que antes hablaban más. En el 2023, quiero decir, había muchas más voces que ahora, por lo menos que el año pasado. Creo que ahora ya es como que es diferente, ¿no? Y esa gente no hablaba por miedo, porque había digamos, una acción, siempre alguien te llamaba. Me han contado un montón de gente, no porque publicamos esto, pero me llamó tal, no, esta hizo, o sea, que no las voy a contar porque me las cuentan pero digo, eso pasa, la autocensura en medios muchísimo, más que el patrón digo, son pocos los medios que no dejan publicar, pero también pasa, pero también hay mucha autocensura porque ven que no se puede, porque una vez le pasó, porque si dicen algo le hacen una campaña en contra en medio diciéndole no sé qué. Entonces cuesta sostener, digamos, la conversación pública y el debate democrático sobre un tema crucial para el país cuando enrareces tanto el terreno del debate. Eso me parece que fue lo que más impactó acá, porque el año pasado, de hecho, era así. Todo el mundo creía que todo el mundo estaba a favor de la reactivación en un momento, aunque todas las evidencias dijeran lo contrario, ¿no? Yo tuve esa percepción también, pero a ver, es una cosa dura, pero desde el punto de vista corrupción, Panamá es un estado fallido, ¿eh? Esto es serio, totalmente serio. Entonces, además lo vinculas con esa desinformación y que toda esa agresión que hay en la desinformación, wow, estamos ante un problema importante. Sí, pero no es la gente no es con la gente el problema, eso quiero decir. No, yo sé, son los medios, es lo que influye. No, tampoco, porque la prensa está publicando, digo, no uniformemente, no como un todo. El tema es de hecho en Patria Minera también vimos eso, que hay una confluencia de actores que Sí, tienen interés en la reactivación. claro. Y esto es lo que supuestamente, porque todavía no se anunció, ahora acaban de avisar que el viernes se presenta la auditoría y que la va a recibir Navarro con Chapman y el ministro de Montó, que es este comité que nombró el presidente, van a recibir la auditoría el viernes. Yo tengo, Entonces, digo, pero no se está escuchando a la gente. Nadie está escuchando a la gente. No está habiendo un debate. yo Es un tengo una problema de la pregunta, política, Sol. es un problema de representación, digamos, me parece. Claro. Si Juan, alguien más tiene preguntas u observaciones, yo quisiera, uno destaca mucho el estudio de el acoso que han sufrido las mujeres
y algunas organizaciones importantes que han movido el tema ambiental, como es Ya es Ya, que fue la primera organización que atacaron y atacaron por la vía eh, de exponer fondos que están Que son transparentados públicos. Pasó con Siam, o y sea, con pasó el con hijo. Siam, Mentiras, con entonces, y Dominica también pasó con, lo mismo, dijeron que era claro. empleada. Y yo ese Entonces, día, como que no encuentras, como no logras convencer diciendo es que no quieren el progreso, están en contra del desarrollo, entonces buscas esos elementos, ¿no? Y también sí me gustaría, ¿por qué piensas que se ataca a estas mujeres en particular? Eh, no, por qué a no, ellas y la no a verdad hombres, que no por sé, ejemplo? supongo que en una cultura predominantemente, digamos, como yo le decía que Panamá era el patriarcado tropical de ética flexible, cuando se lo tenía que explicar a mis colegas de afuera mientras hacíamos investigaciones internacionales, que no podían creer ciertas cosas y me decían, pero ¿cómo este hombre está acá y está acá? Y si salió de acá y se fue a, ¿me entendés? O los conflictos de interés fundamentalmente. Y Claro, le digo, claro. "No, Panamá es un patriarcado tropical de ética flexible". Y, y lo puse en un perfil de Ramón Fonseca porque me costaba explicarlo también. Creo que porque culturalmente, creo, pero no lo sé, no es que hice un estudio sobre el tema, va a venir alguien que lo estudió y me va a querer matar después, pero la sensación que me da es que es más fácil que las audiencias crean cosas malas de las mujeres que de los hombres, Ah, mira, supongo, ¿no? es un Pero buen no sé dato. si se lo piensan tanto tampoco, por ahí no se lo Yo piensan tanto. tengo un señalamiento que me parece eh, importante, que es que hay silencio sobre temas de extraordinaria importancia. Por ejemplo, hoy se sabe con plena seguridad que la concesión que tuvo, porque ya no la tiene, porque el contrato fue declarado inconstitucional, aunque ellos operan como si tuvieran todavía el contrato, pero esa concesión invade terrenos de la cuenca del canal. Esto es hoy una realidad confirmada, confirmada, No por sabía, confirmada, mira. y sobre eso no se habla, porque Y claro, eso, pero ¿quién lo confirmó? No, ni idea. eh, no quiero decir nombres, pero personas muy serias, pero muy serias. Es más, te voy a enviar eh, la opinión pública de una de esas personas que además da los kilómetros que penetran la cuenca del canal La Concesión, ¿verdad? Eh, Sí. y eso crea una situación tremenda porque al penetrar la cuenca del canal, sobre la cuenca del canal, la única autoridad es la junta directiva del canal. Y la junta directiva del canal tendría que Así pronunciarse es. si va a autorizar que se penetre y se utilice parte de la cuenca del canal para una actividad minera. Yo te voy a mandar para que lo escuches. Así es. O sea, Lo leí Sí, también. no claramente, sabía la y si aparece la persona que lo dice y lo dice es una persona, un periodista precisamente, bueno, es un intelectual que ejerce el periodismo, ¿verdad? Pero que es una persona de seriedad reconocida. Y hay otra persona también muy importante y muy seria que me lo informó, pero esa persona no quiere aparecer No públicamente. quiere hablar en público. Exactamente. ¿Verdad? Pero hay otra que es la que te voy a enviar, Y que pasa mucho que la gente, de hecho, yo he invitado, hay mucha gente que no, por lo menos hasta esta investigación, no quería comprometerse a investigar desde el periodismo, digo, ni siquiera, ¿eh? Pero por una cuestión de miedo, había mucho miedo, la verdad. sabes que Es hay muy un clima impresionante Claro. como el poder de una empresa extranjera que se asemeja, bueno, es como tiene todo, ¿me entendés? Se mete en todo, quiere patrocinar todo, entonces se quiere meter en el periodismo, quiere meterse en los medios, quiere meterse en las asociaciones de periodistas, quiere meterse en las asociaciones empresariales,
que contrata a los policías, que les paga horas extras del lugar, entonces los policías le hacen más caso a la empresa, y entonces las comunidades, o sea, es como, viste, un pulpo que se extiende, se extiende, se extiende y consigue como terminar con más poder que el propio Estado, ¿no? Es correcto. Y Y esto es además, preocupante institucionalmente, por Es supuesto, porque correcto. no puede ocurrir. O sea, hay dos fallos de la no, Corte, hay una ley de moratoria. O sea, hay cosas que se están ignorando. Hay un reclamo popular, hubo tantos obstáculos. ¿Por qué no vas a mirar ninguno de los todos obstáculos que tenés? Y evidentemente con una campaña digital no alcanza, por eso digo, tampoco alcanza, pero que ocurra es grave, porque porque es mucho poder de fuego tener tantos millones. y todo esto Y ocurre en un vimos de clima sus de deriva propios balances, autoritaria. que es una de las notas que hicimos en Patria Minera, es que casi quiebra First Quantum cuando cierra Panamá. La salvó una empresa china que me dijo a mí, Carlos Bolívar Pedrechi, que era un problema porque no puede explotar el subsuelo Institucionalmente panameño no por puede. discusión. Y esa empresa china le hace un salvataje, o sea, compra cobre anticipadamente, digamos, Y pero acciones. First Quantum entraba en quiebra por cerrar Panamá porque había llegado a recaudar el 44% de los ingresos a nivel global, había llegado a representar cobre Panamá. Entonces, obviamente van a poner todo en eso. Es mucha riqueza involucrada, ¿no? También algo que decía Monchi, el tema de el recorte de libertades democráticas se vincula con esto y el que en los medios de comunicación tradicionales prácticamente no hay voces antimineras o que se planteen una situación distinta. O sea, yo creo que por eso está esa idea de que podían tener mayoría dentro de la sociedad a favor de la apertura de la mina, porque sencillamente no hay información. O sea, la único que te venía, No, además pero porque fue una también es que, campaña te digo, porque violenta. a mí me ha pasado esto, que si llamas a gente para que públicamente diga algo y no quiere. Que O hay sea, no un es solo tema, me explico, es algo que se logró imponer como una cuestión de miedo de Ujú. hablar, porque no, porque me va a generar problema en el trabajo, me va a generar problemas, no solo de medios, quiero decir, era sí, sí, generalizado sí, 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 total, sí, 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 sí. porque hay Claro, muchísimos porque, profesionales que no quieren hablar. Claro, es claro, que porque hay hay recorte de miedo, libertades democráticas y hay eso miedo, implica hay una temores. deriva Hay miedo, autoritaria a claro. términos generales y entonces la gente tiene miedo. O sea, Ujú. eso es una realidad objetiva. O sea, eso ya te digo, por ejemplo, este tema del canal, por ejemplo, que ya se ha denunciado públicamente, ¿verdad? Y la gente no dice nada, porque es que hay temor. Saben, ¿no? Los que Eh, pueden como alumbrar un poco la situación. Así la es. gente no, Monchi, la gente no dice nada porque los medios no dicen nada. No, hay que dejar esa idea, es completamente equivocada. Yo soy periodista, llamé a un montón de gente para que opine y un montón de gente no quiere opinar. Entonces opinan siempre las mismas personas que son atacadas. Hay un montón de Claro, porque gente que tienen no quiere miedo. opinar. No, no, es porque tienen miedo, miedo. Efectivamente, si el medio tiene miedo, imagínate la No, persona te estoy diciendo individual. que los profesionales no quieren hablar, que no quieren hablar en on, que no quieren que pongas el nombre. Entonces, ¿cómo voy a poner algo que el profesional no afirma? ¿Quién lo va a decir yo? Por ¿Me ejemplo, explico? mira, las denuncias que Es hizo... generalizado, esta situación es generalizada totalmente. Ujú. Y digo, no lo digo para defender a los medios, lo digo para entender la realidad. Es No, y peor, Sí, porque ojalá además fueran los funciona, medios. mira, funciona todo el sistema, porque yo recuerdo en el caso de Ya es Ya, porque estoy muy cerca de Ya es Ya, y las denuncias que ellos pusieron por todo lo que le hicieron en redes sociales, sencillamente no avanzaron. No hubo dentro del Ministerio Público la aceptación de esas denuncias, que si era una organización, que si no era organización, si era personal, Sí, si y no. también la responsabilidad de las plataformas, de Meta, de X, que no asumen.
que están siendo la vía para ensuciar la conversación pública, ¿no? Claro. Porque debería, o sea, una cosa es el debate y otra cosa son campañas orquestadas para desprestigiar voces que debaten. Sí, para mí, y creo que igual que hoy no es esa la situación ya, pero que el año pasado sí ocurría esto, que era muy difícil que la gente hable del tema. Me parece que ahora no es tan así, pero no lo sé. Es lo que siento, digamos, que tal vez esta investigación pueda aportar, viendo que es algo orquestado, que, etcétera, pueda aportar a que la gente pueda decir, bueno, ya sé qué es, digamos, yo Claro, ya además sabía un que me iban a mérito, sacar la cuenta de X. El tema es no creer que son personas. Si no tienen, o sea, si tienen un nombre raro y si tienen una foto que es de inteligencia artificial, si te fijas cuando fue creada y fue recreada recientemente y se siguen entre ellos, ya sabes que y los bloqueás. Yo los bloqueo. yo Porque no creo que es lo más debate lo que importante, quieren. Igual yo no debato tampoco, pero en redes, pero algo sumamente importante que aporta la investigación es que nos da certezas, porque sabíamos que todos esos ataques, además por todo lo que parece una campaña muy, muy bien organizada de First Quantum o Minera Panamá, y que decíamos les están pagando o son cuentas que no tienen sustento, la investigación lo pone realmente como es. Y yo creo que eso nos da una herramienta muy importante. O sea que no estamos tan errados de lo que está pasando, ¿no? claro, entonces me parece que eso hace que haya como que puedan estar más tranquilos en opinar porque esas cuentas no son reales. Es opinión fabricada, digamos, para empujar algo. No es alguien que te cuestiona. La podés bloquear y listo. O con la que Para que no pudieras hacer comen. un debate, porque yo creo que eso es No, con importante. O sea, esas cuentas no se puede debatir, No, porque no están para debatir. están Están para para atacar, etiquetar y para 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 estigmatizar. desestimar cansarte. y desprestigiar. Ujú. Decir, Claro, están para cansarte. desprestigiar. Entonces vos entras todos los días, tipo, Raiza entra todos los días. Yo ahora, desde que publiqué, entro todos los días y tengo 800 notificaciones. Que si no, no tengo cero, ¿me entendés? Ya sé que van a hacer eso, ¿qué cree que haga? Ni me los manden, le digo a la gente que a veces me quieren, y me lo mandé, ya los tengo a todos bloqueados en X. Porque no es real, no es una opinión. Entonces hay que escuchar todas las opiniones. Claro, las opiniones, de verdad, de una persona que se sienta, que pone la cara y que da fundamentos y que no está pagada por nadie para opinar. Claro. Dice Celina Batista de Adopta Bosque que esta investigación balancea la opinión pública y quita el velo de mentiras que han construido. Afuera así. Eh, Como Bueno, nos repetía falta un antes, minuto para cerrar. el tema está Se me en la tildó a mí la corrupción. conexión. La gente no cree en nada ya por el nivel de corrupción que existe y no hay castigo. Mientras eso siga así, Pero no tengas un mensaje te acabamos de descubrir una cosa formidable, publicada por la prensa, que le da herramientas a toda la gente para defenderse y el para tema es que poder salir a decirle, el hablar. tema es ¿Por que qué este decirle, pesimismo espantoso, por favor? no es Me pesimismo, voy el a tema es pegar que un tiro acá. ojalá le llegue a la gente y lo entienda, ojalá le llegue a la gente y lo entienda. Es que en fin, ojalá, estoy contigo. Va, claro, Ok. vamos, vamos. Venga. No, porque Bueno, digo, no pasa siempre que un periodista puede destinar 2 meses a investigar algo, que la prensa publica, que publicamos de a tres, que puede tener revisión legal, es algo como, bueno, qué bueno, el Claro que sí, periodismo por sirve, supuesto. aporta, No, un poco obviamente. repara también a la gente que fue tan atacada, tienen herramientas para defenderse. Me parece que es as- algo como para, aparte ya, bueno.
Bueno, Monchi, ¿quieres decir algo para el cierre? Bueno, yo creo No, con que todo amor, Rafael. a partir Te del lo digo con viernes, todo amor, Rafael, ¿eh? Tranquila, sí, te entiendo perfectamente. a partir del viernes se abre una etapa nueva, muy importante, porque se van a dar supuestamente los resultados de la auditoría, que la empresa auditora pidió un tiempo más allá del plazo que tenía para entregar. No ha habido una explicación del por qué pidió ese plazo adicional. Es que no hay explicaciones nunca de nada, Mm. sinceramente, esa es la verdad, ¿verdad? Y bueno, lo que sea que se anuncie, ya sabemos que se va a anunciar, o sea, se podrían ahorrar la convocatoria, eh, pero a partir de ese momento sabemos que la situación va en serio, en el sentido de que, bueno, la sociedad debe opinar, y yo estoy con Rafael en que se le debe consultar a la sociedad, ¿verdad? En condiciones de igualdad y de libertad, por supuesto, porque si no, no es una consulta, Y de información. es información, por supuesto, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, vamos entre todos a empujar esa opción democrática de que se consulta al país. Bueno, muchas gracias a todas, Sol, de verdad. Un abrazo enorme digital.